Muchas gracias Karina, muchas gracias Catherine, em, y gracias a todos los presentes. Ya me alegra muchísimo que haya una asignatura dedicada a las construcciones tradicionales. Es una suerte tremenda la que tenéis todos los que estáis en esta escuela de poder tener una materia como esta, tan especializada, que no suele estar en muchos programas de arquitectura y que sin embargo tiene un beneficio tremendo. Así que bueno, enhorabuena a todos por esto ya. Bueno, el tema del que voy a hablar, supongo que todos se preguntarán a qué me refiero con esto de la arquitectura temporal, ¿no es así? Bien, voy a compartir pantalla y es lo primero que voy a tratar de explicar. ¿Se ve en pantalla completa? Sí, está correcto. Bien, bien, estupendo. Pues lo primero de todo, este nombre de arquitectura temporal, lo que viene a decir no es que sea una arquitectura que no tenga un momento concreto en el que se ha construido. Obviamente toda arquitectura se hace en un momento. Pero sin embargo es una arquitectura cuya concepción y ejecución no buscan de forma deliberada tener o hacer mucho énfasis en cuándo se ha hecho el edificio, sino poner el foco fundamentalmente en que uno comprenda dónde está el edificio. A qué lugar pertenece el edificio, a qué cultura pertenece un edificio. Esto supone que cuando uno está diseñando o proyectando, tenga que partir necesariamente del análisis de ese lugar, de la comprensión de ese lugar, de su estudio profundo, para utilizar todo aquello que sigue valiéndonos hoy o sigue siendo viable hoy en nuestros proyectos y nos puede servir de referencia. Con eso, lo que se logra es que uno vea una arquitectura actual que al mismo tiempo nos remite a un sitio concreto, nos hace entender dónde estamos, nos hace entender que cada lugar es único y es singular y tiene una cultura propia, ¿no? Frente a esto, pues hay arquitecturas que se despreocupan de este aspecto y simplemente copian de manera estandarizada modelos que existen por todo el mundo dentro de lo que parece ser muy inventivo, pero que finalmente es muy repetitivo. Traía estas tres imágenes y quería hacer aquí un poco de juego, vamos a decir, y quería preguntar a los presentes si me sabrían decir dónde son cada una de estas imágenes, a qué lugar pertenece, a qué región geográfica pertenece cada una de estas imágenes. Pueden poner, chicos, el icono de manito levantada para que puedan participar. Mira, ¿quién se atreve que alguien se anime? El que se Sé que no atreve. es fácil lo que estoy preguntando, Un pero... punto al que se atreve. Carlos, gracias, muchas gracias. En la primera imagen puedo asociar un poco a la torre que puedo ver en el fondo, tal vez puede ser en Japón. Sí, sí, porque has conocido esa torre, ¿no? La torre de telecomunicaciones que se ve ahí. Bien, bien, ¿y la del centro? La verdad, ahí sí ya no tengo idea. ¿La de la derecha? Tampoco, ¿no? Eh, no sé, el edificio de la izquierda, no sé, un parecido le veo al Seagram Building que está en Chicago, creo que es, pero no sé si Ajá. sale bien. No, interesante también lo que dices, sí, sí. Y Juan José, que también levantaba la mano. Buenos días. La imagen de la derecha, si no estoy mal, ¿eso es en San Francisco? Podría ser, pero no es, ¿eh? Pero podría ser. No andáis tan desencaminados, ninguno de los dos. Es, Bien, en todo caso, lo que se ve aquí son arquitecturas que nos cuesta saber dónde están. Carlos, con muy buen criterio, identificaba un edificio muy icónico que se ve ahí al fondo y que es reconocible, ¿no? En una de las fotografías. Pero si hubiera quitado, si hubiera borrado con Photoshop ese edificio, tampoco sabríais ninguno dónde es, ¿no? Lo que está en el centro es Madrid, pero podría ser cualquier otro lugar. Quizá la única pista nos la da un arbolito que aparece ahí en una jardinera y que es un olivo. Y bueno, por lo menos sabemos que no en todas partes puede haber olivos, ¿no? Con lo cual ya podríamos tener una cierta idea de dónde estamos, pero los edificios no nos cuentan nada de dónde estamos. En la imagen de la izquierda en realidad tampoco. Si es verdad que ese edificio tan icónico pues es reconocible, el que se ve muy al fondo, pero todos los demás que estamos viendo en la imagen
Podrían estar en Quito, podrían estar en Madrid, podrían estar en Chicago o en San Francisco, como decíais, ¿no? Lo de la derecha es Detroit, o sea que ninguno de los que habéis os comentado sabíais dónde era, pero más o menos sabíais dónde era. Era Estados Unidos, efectivamente. Em, pero podría ser cualquier ciudad, efectivamente. Podría haber sido San Francisco y podría haber sido Chicago precisamente por lo mismo, ¿no? Porque estamos hablando de una arquitectura que no se ha preocupado en absoluto por el lugar en el que está. Todos son torres de vidrio, no importa si esos lugares donde haga frío, donde haga calor, donde se pueda disfrutar del ambiente exterior, todo esto realmente es irrelevante para estas arquitecturas. Son arquitecturas que copian modelos foráneos y se repiten allá donde vayan. Podríamos encontrar exactamente los mismos diseños o muy parecidos, simplemente torciendo una cosita para un lado, cambiando un detalle de una fachada o colocando un remate un poco distinto en un país de Oriente Medio, en China o en Sydney, en Australia, y realmente no habría gran diferencia, ¿no? Esta es la arquitectura, vamos a decir, en la cual no sabemos dónde estamos, no nos da ninguna orientación, no tiene ningún respeto o atención a la cultura de un lugar, a su clima, a los recursos de ese lugar, y sin embargo en lo que pone el foco es en parecer moderno, en que parezca nuevo, ¿no? Esto es la imagen. Realmente no sabemos tanto si es nuevo o no, en realidad, porque hay edificios que pueden tener ya 60 años y tienen el mismo lenguaje o muy parecido que los que tienen 10 años o que los que tienen 5 años, ¿no? Se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo unos modelos estándar, en los cuales el arquitecto se limita a introducir pequeñas variaciones, como si eso fuera una capacidad de invención muy amplia, mientras que realmente es todo muy limitado, ¿no? Todo es muy similar, muy parecido, ¿no? Bastante monótono, allá donde vayamos por todo el mundo, ¿no? He tenido la ocasión recientemente de visitar Quito y tiene un centro histórico espectacular, increíble, un entorno natural de una belleza apabullante y muy espectacular, muy impresionante la ubicación geográfica con esos montes que rodean a la ciudad y que uno ve constantemente al fondo de las calles, que es una cosa muy bonita, ¿no? Pero uno llega al Quito Nuevo y si no fuera por esas montañas que al menos nos siguen dando la referencia del paisaje en el que estamos, uno no sabría dónde está. Realmente podría estar en cualquier otro sitio. Para mí, pasear por esas calles tampoco tendría gran interés si quisiera conocer algo sobre Ecuador, porque realmente su arquitectura, sus calles, su urbanismo, podría estar en cualquier otro lugar. No me está contando nada que no pudiera encontrar en otro lugar, ¿no? Em, Esto es realmente a lo que me refiero con arquitectura atemporal. Arquitectura atemporal es aquella en la que no pasa esto. Es aquella donde se hacen proyectos que son nuevos, pero uno puede todavía reconocer más o menos en qué lugar o en qué región geográfica está. Traía esto como ejemplo y vamos a repetir el juego. ¿Alguien se anima a decir al menos más o menos dónde podemos estar? Voy a ponerlo más fácil. ¿Es Europa? ¿Es América? Jafet Alejandro, ¿sí? Yo considero que por el mar y ese río de ahí puede ser entre Francia o Italia, no sé si me equivoco. Bueno, no andas lejos, no andas lejos. Esto es Holanda, no es lejos de Francia. Y realmente esta arquitectura sí muestra mucho la arquitectura de los Países Bajos, digamos, Países Bajos. Podría ser Bélgica también, norte de Alemania, podría tener una arquitectura parecida a esta, o la zona de Francia cercana a esas regiones también. Pero en todo caso, esto es una arquitectura, fijaos, esto es un conjunto urbano completamente nuevo. Todo esto se ha desarrollado en el siglo XXI y sin embargo tiene por intención esta arquitectura que uno llegue aquí y se sienta parte de la cultura de ese lugar. Em, si preguntáramos, sin embargo, de cuándo es este conjunto, pues igual es un poco más difícil, ¿no? Yo os he dicho de cuándo es, pero si no os lo hubiera dicho, si miramos a esto, pues no lo tendríamos tan claro. Tendríamos que reflexionar un poco, fijarnos en los detalles y fijándonos en los detalles, veríamos que es actual, que se ha hecho hace poco, que está recién construido, que tiene ventanas modernas, que tiene sistemas modernos y que por tanto es reciente, pero no es algo que el arquitecto intente resaltar, sino que su interés principal en el diseño ha sido, bueno, por un lado, crear comunidad, crear unas calles que funcionan bien, que sean agradables,
pero por otro lado también que uno sienta que está en Holanda, que uno sienta que está en esa región. ¿No? Esto es a lo que me refiero con arquitectura temporal. Otro caso, ¿no? Y aquí ya estoy poniendo donde es, con lo cual ya no tiene gracia el juego, pero esto es también un proyecto urbano enteramente nuevo. Todo esto se ha construido también en el siglo XXI y es un barrio completo en la ciudad de Guatemala, que es lo que se ha bautizado como Ciudad Cayala. Todo este barrio es un barrio de arquitectura reciente, es un barrio de arquitectura donde nos pasa una vez más que si nos preguntaran cuándo se ha hecho esto, tendríamos que fijarnos mucho en los detalles para ver que realmente es una obra actual, que es una cosa reciente, que está recién construido, ¿no? Los detalles de la ejecución, los sistemas, que son sistemas contemporáneos, pero en realidad el lenguaje, los materiales, los sistemas remiten a una tradición que es una tradición centenaria y eso hace que estos diseños se sientan básicamente como atemporales, como algo que podía haber sido de muchas épocas. ¿Eh? Al menos en un primer vistazo uno siente esto. Y también uno siente que está en Hispanoamérica, entiende que hay un legado cultural, hay unos materiales, hay unas formas de construir, hay un clima, y se entiende por el tipo de calle, se entiende por el tipo de arquitectura, se entiende por los detalles, los materiales, ¿no? Todo esto está ahí. La circunstancia es que cada vez van quedando menos conjuntos urbanos donde nosotros nos sentimos en armonía con un lugar, en armonía con el paisaje y el clima de un lugar y con su tradición cultural. Y por el contrario van creciendo y desarrollándose cada vez más entornos donde la presencia del lugar ha desaparecido. Esta vista me encanta porque esto es el Panamá Viejo, el conjunto histórico de Panamá, y lo que vemos ahí al fondo es el Panamá Nuevo, que va, parece como si fuera invadiendo el territorio. Realmente en esta imagen se ve tan amenazante lo que está ocurriendo ahí al fondo para lo que aparece en primer plano, que me parece que refleja muy bien esa dualidad, ¿no? Los arquitectos que hoy en día siguen trabajando en lo que están en primer plano, siguen tratando que su arquitectura se integre en la tradición de ese conjunto histórico y de hecho si nos fijamos apenas se ve mucha arquitectura disonante, ¿no? Hay una armonía de colores, de materiales, hay una presencia de la escala humana, de la escala de la calle, de la escala donde, vamos a decir, se puede desarrollar una vida de comunidad. Y en esa escala humana, pues incluso podemos ver que la propia vegetación parece ser más feliz, ¿no? Que en lo que estamos viendo en el otro lado, ¿no? Donde tiene una escala que no es apropiada para la gente, desde luego. Esas calles no pueden ser muy cómodas. Serán más cómodas para un vehículo, seguramente, porque el tráfico debe ser tremendo, ¿no? Uno lo puede percibir simplemente con ver aquello. Pero es que tampoco deben ser muy cómodas para la propia vegetación. ¿No? Con esas tremendas torres que arrojarán sombras casi permanentes sobre determinados puntos que generarán corrientes de viento brutales, ¿no? Porque por su propia escala, por su propia dimensión totalmente fuera de relación con lo que serían los seres vivos que puedan habitar en ese lugar, ¿no? Todo eso ligado a un uso de materiales que otra vez, pues hablamos de materiales que podrían ser de cualquier sitio. Realmente ahí vemos acero y vidrio fundamentalmente, ¿no? Y ese acero y vidrio pues podría estar ahí o podría estar en cualquier otro lugar. No nos está contando nada, mientras que lo de que tenemos en primer plano sí que lo hace, ¿no? Tanto amenaza eso que vemos al fondo a lo que vemos en primer plano que incluso tuvieron que construir la autopista que se ve entre medias, ¿no? Esa autopista que va por encima del mar y que generó una gran polémica, puesto que, bueno, pues dañaba en gran medida la imagen de ese conjunto histórico a partir de ese momento, ¿no? Que quedaba casi rodeado por esa autopista que servía para dar acceso a esa tremenda congestión que vemos ahí al fondo, que es una congestión planificada, ¿no? Es una congestión creada por el hombre. Y que podría, sin embargo, haberse compuesto pues, por sucesivos barrios compactos como los que vemos ahora en primer plano, y podría haber funcionado perfectamente, ¿no? Teniendo vivienda, teniendo oficinas, pero siempre teniendo mezcla de usos, teniendo mezcla de lugares, mezcla de plazas, mezcla de calles en las que uno no necesariamente dependiera todos los días del vehículo privado, sino que pudiera realizar al menos las cosas más del día a día en un entorno cercano, que es lo que ocurre en el modelo urbano que vemos en primer plano. Bien, traía esto como ejemplo también de lo que quiero decir. Esto es un pueblito portugués
Es un pueblito portugués que está cerca de la frontera española. Em, y es un pueblito que hoy en día pues se dedica fundamentalmente su economía, tiene mucha dependencia del turismo, por supuesto tiene una actividad agrícola, se produce vino en la zona, pero vive mucho del turismo. Y lo que vemos en esta imagen son arquitecturas de distintas épocas que mantienen unos rasgos que nos permiten sentir que estamos en ese lugar, que estamos en esta cultura constructiva que es la propia de Portugal o de esa región de Portugal. Y traía esta imagen no solo por la armonía que se ve en esta calle, entre las construcciones que aparecen en esta calle, sino porque en el centro justo de la imagen, este edificio que aparece con los zócalos en blanco, en el centro de la imagen tenemos un edificio nuevo, un edificio construido en el siglo XXI. Es un edificio que el arquitecto Joseba Gaña recibe el encargo de un empresario de esta pequeña población para construir un nuevo restaurante. Un restaurante de bastante calidad, un restaurante que pueda seguir atrayendo pues, nuevos visitantes a este pequeño pueblo. Y este arquitecto, Joseba Gaña, podría haber adoptado muchas actitudes. Podría haber dicho, bueno, yo voy a aprovechar aquí para hacer un proyecto a la manera de, yo que sé qué arquitecto de otro país, que pone unos cubos girados y utiliza los materiales de tal forma. O a la manera que he visto en no sé qué red social de un proyecto que ha realizado este estudio tan famoso de Dinamarca y donde voy a utilizar la misma estrategia de diseño. O voy a hacer un proyecto donde voy a tratar de que se note que mi proyecto es el único edificio moderno que hay en este conjunto. Bien, el arquitecto no hizo nada de eso, afortunadamente, para este pueblo, y este pueblo mantiene su armonía, porque en lugar de hacer cualquiera de esas cosas, este arquitecto optó por una vía más compleja que esa. En lugar de copiar o emular lo que están haciendo arquitectos, vamos a decir que no se preocupan por dónde están trabajando o no se preocupan por el contexto de sus proyectos, este arquitecto dedicó mucho tiempo a estudiar cómo es la arquitectura de esta zona, comprender sus detalles y tratar de adecuar a las necesidades contemporáneas eso que es propio de la tradición de este lugar. Eso no quiere decir que el arquitecto que está haciendo ese restaurante esté copiando nada. Ese edificio no es igual que ningún otro. Es un edificio único, con un diseño singular. Ahora bien, ese edificio se siente parte de una familia, no se siente como alguien forastero, sino que está dentro de una familia que es la familia de los edificios de este pueblo que se llama Terena. Esta es una actitud que no es tan fácil, porque cuando uno comienza a trabajar como arquitecto y se preocupa porque su proyecto se integre en un contexto, resulta que se encuentra grandes dificultades, dificultades normativas, dificultades de disponibilidad de materiales, dificultades de disponibilidad de mano de obra e incluso falta de formación propia como arquitecto en este tipo de lenguajes, en este tipo de materiales, en este tipo de formas de construir. Por eso celebraba nada más empezar la clase que tuvierais una materia sobre construcciones tradicionales, ¿no? Porque es una gran suerte que uno ya parta de una base donde tiene una introducción a este tema. Lo que ocurre con las construcciones tradicionales es que en cada lugar son únicas y, por tanto uno siempre tiene que estar estudiando. No vale con copiarlo de un sitio en otro, porque llega a otro lugar y resulta que lo que está disponible es distinto, el ladrillo que hay es distinto, la piedra es distinta, se usa de otra manera, los oficios que se conservan pues son los que haya, los que estén disponibles y uno se tiene que adecuar a lo que siga estando disponible en ese lugar. Todo esto hace que cuando uno quiere trabajar de esta manera, requiera más trabajo por parte del arquitecto. No es tan fácil como utilizar unas cosas estandarizadas, unas cosas que el mercado, vamos a decir, es lo que provee con mayor facilidad, porque se pueden producir a nivel, a escala internacional y exportarlas a cualquier lugar del mundo sin mucha variación, ¿no? Em, Sin embargo, el resultado, pues es un resultado único que no se habría conseguido en absoluto si simplemente se toma lo que el mercado ofrezca y se utiliza de una forma, vamos a decir, a la moda o según las tendencias del momento, ¿no? Sino que se busca una cosa bien distinta que de alguna manera arraigue en el paisaje cultural de esa región. Y paso ahora a hablar precisamente de eso, ¿no? De tema de paisaje cultural y de identidad local, la relación entre estas cosas, ¿no? Em, ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Algún comentario de los presentes? Podéis levantar la mano también, como habéis hecho hasta ahora. Bueno, continúo entonces. Em, Traía ahora tres ejemplos. Estos son unas construcciones en una zona de montaña en el norte de España. Estos son unas construcciones en una zona de montaña en Japón. Estos son unas construcciones en una zona de montaña en Corea del Sur. Voy para atrás otra vez. Vemos que los tres ejemplos son zonas de montaña, pero están en lugares diferentes y han sido producidos por culturas de la construcción totalmente distintas. Los materiales son incluso parecidos. Vemos que hay cubiertas vegetales, que hay utilización pues, de los materiales que hay en el entorno. En algunos casos es más la piedra, en otros casos es la madera. Allí también hay variación. Pero sobre todo vemos diferencias en la forma de la arquitectura. Las formas de la arquitectura son distintas. Esta casa tiene una forma y esta casa tiene una forma. Y esas formas tienen que ver con la cultura de la construcción de una región. Son culturas de la construcción que nunca han sido invariables, han ido cambiando constantemente y han ido cambiando a lo largo de siglos, a lo largo de culturas que han pasado por allí, que han influido a las que ya existían en ese lugar, que se han hibridado con ellas, ha habido un mestizaje continuo. Cada cultura que llega a una región trae ideas diferentes y esas ideas se vernacularizan, se hacen locales, se hacen propias porque no funcionan. Tradicionalmente no funcionaba llegar a cualquier país y pretender hacer un edificio como lo hacías en otro lugar, porque el clima no te lo permitía, los materiales no te lo permitían. em, Llegan los españoles a Lima y intentan hacer una catedral, pues como la que hubieran hecho en España, y lo primero que ocurre es que llega un terremoto y la destruye. ¿No? Y entonces aprenden que, bueno, la primera planta la pueden hacer en piedra, pero la siguiente planta la tienen que hacer con quincha. Porque si no, y las cubiertas deben ser de quincha. Porque si no hay una estructura ligera en la parte superior, va a llegar otro terremoto y lo va a destruir, ¿no? Y eso lo aprenden de la cultura de la construcción del lugar. Y se genera una arquitectura híbrida, una arquitectura mestiza. Y eso ha ocurrido en todas las regiones del mundo constantemente, ¿no? Aquí en esta zona de Asturias, pues llegarían unos pastores en un momento dado, antes de que llegaran los romanos, y construirían de una manera no tan distinta a lo que estamos viendo aquí usando los mismos materiales, más o menos, pero con otras formas, ¿no? De hecho, en esta zona, en la antigüedad, las casas eran circulares, ¿no? Todos los restos que quedan de casas más antiguas, de antes de los romanos, son circulares, ¿no? Luego llegan otras culturas y adoptan o se adaptan en su tradición constructiva a esos materiales y siguen enriqueciendo esa cultura de la construcción de ese lugar. Eso hace que la forma de la casa en estos lugares sea distinta. ¿No? Y además sea algo que evoluciona lentamente y sigue cambiando, que nunca se mantiene invariable. Los elementos de la construcción siguen cambiando y eso hace que vemos el paisaje urbano de cualquier región y está compuesto por edificios muy distintos, con distintos sistemas y elementos que sin embargo guardan una relación y nos permiten identificar los lugares. Aquí deliberadamente traía cuatro imágenes de cuatro lugares donde tiene una tradición constructiva con entramado de madera visto. Y sin embargo, las cuatro imágenes son de arquitecturas muy diversas, ¿no? Esas arquitecturas de entramado de madera visto han ido vernacularizándose, han ido adaptándose a los materiales disponibles, a la cultura de la construcción de estos lugares, a las tradiciones propias de la gente que vive en estos sitios, al clima de esos lugares y han ido adoptando estas formas que son identificables. Lo que tenemos arriba a la izquierda es Alemania. Lo que tenemos arriba a la derecha es el norte de Francia. Lo que tenemos abajo a la izquierda es el Reino Unido, es Inglaterra. Y lo que tenemos abajo a la derecha es el País Vasco francés, la zona de Francia que pega con España, que linda con España. Y la arquitectura vasca de la zona española se parece mucho a la francesa. Las fronteras arquitectónicas o de las culturas constructivas no son las fronteras políticas, son las fronteras culturales. ¿No? Y vemos cómo culturas constructivas trascienden fronteras, ¿no? Esto también es muy bonito, porque vemos cómo la arquitectura, como ocurre con el lenguaje, lo que hace es conectar a la gente de distintos lugares, ¿no? Y conectarla y de forma que muchas veces las transiciones de una tradición constructiva a otra se producen de forma progresiva,
no son abruptas, no llega a una frontera política y de repente cambia completamente la arquitectura, sino que esa transición es una cosa fluida y progresiva, ¿no? Como ocurría tradicionalmente también con los lenguajes, ¿no? Los lenguajes no cambiaban con las fronteras, no había una frontera entre Francia y España y de repente a un lado de la línea hablaban francés y a otro lado hablaban español, sino que la lengua cambiaba progresivamente, ¿no? Esto en el mundo moderno y debido a los sistemas de enseñanza pues ha desaparecido, pero tenemos que entender que esto era así y es así también para la arquitectura. Por supuesto, el tener unos materiales disponibles u otros condiciona el lenguaje de la arquitectura y lo ha condicionado a lo largo de los siglos. Esto es una imagen de Santiago de Compostela. Es una zona de clima atlántico, muy lluvioso, muy húmedo. De clima diría que, aun siendo un sitio muy remoto y distante, en algunas cosas se parece un poco al clima que me he encontrado aquí, con lluvias así, vamos a decir, continuadas, donde pues crece mucho la vegetación, es un paisaje muy verde. En Galicia también hay una invasión de eucaliptos, como he visto aquí, ¿no? Y en este caso, lo que hay, sin embargo, es una arquitectura muy distinta y es una arquitectura que tiene que ver con el uso de unos materiales. Quizá también con la circunstancia de que esto es un sitio muy expuesto al mar, al océano, y por tanto pues hay cambios muy bruscos de climatología, ¿no? Vemos que esos materiales, en este caso es un granito con un tono algo dorado, que es un granito que está en todos los edificios, sean de la época que sean. Esta foto está hecha desde un edificio que es la Catedral de Santiago, que es un edificio medieval, con añadidos de muchas épocas, que siguen utilizando la misma tradición constructiva con lenguajes que van cambiando. Lo que vemos enfrente es un edificio claramente manierista, donde, bueno, pues el material de alguna manera, a pesar de que sea un lenguaje distinto y de otra época, hace que armonice con el resto de elementos. Pero no solo el material, sino determinadas formas de construir, determinadas formas de trabajar, en los tipos de ventana, todo este tipo de cosas nos hace entender dónde estamos. Esto es una imagen de otra ciudad española, esto es Salamanca, esto es en la zona interior, en el corazón de la península ibérica, y aquí hay otro material muy distinto, esto es una piedra arenisca que se trabaja con mucha facilidad. Y vemos otra vez una armonía en las calles de esta ciudad, que es una armonía que se ha mantenido a pesar de que los edificios que estamos viendo en esta imagen se extienden durante siglos. Hay edificios ahí que son medievales, hay edificios renacentistas, hay edificios barrocos, hay edificios que han llegado em, en en buena condición hasta la actualidad y hay edificios que han tenido que ser sustituidos por otros. Y lo que estamos viendo en esa calle, por el fondo de esa calle, hay edificios del siglo XIX, hay edificios del siglo XX, y esos edificios del siglo XX han armonizado con lo que había. ¿Por qué? Pues han tratado de tomar de eso que había unas reglas de composición, una, una armonía entre llenos y vacíos en la composición de las fachadas, unos determinados materiales y unos determinados pigmentos que son característicos de esta zona. El color de los revocos tiene que ver con el color de la piedra, porque muchas veces los materiales que se utilizan para revocar tienen que ver con digamos, los pigmentos que vienen de la descomposición de los materiales pétreos de la región. Con lo cual muchas veces los propios colores que aparecen en distintas regiones tienen que ver con lo que hay alrededor, con lo que está disponible alrededor. Traía también esta imagen que me gusta mucho usarla porque es una imagen de tres muros de tres pueblitos de Segovia, también en el centro de la península ibérica. Tres pueblitos que tienen una tipología arquitectónica muy parecida, las casas se parecen entre un pueblo y otro, pero sin embargo cada pueblito tiene una imagen totalmente distintiva, porque han usado básicamente aquello que estaba disponible en el entorno de cada uno. Están muy cerca uno de otro, pero un pueblo es ocre, un pueblo es rojizo y otro pueblo es más bien oscuro o grisáceo, como estamos viendo ahí. Y esto se extiende también a los propios morteros que se utilizan en la construcción. Los morteros que se utilizan en el de la izquierda tienen un tono ocre, los que se utilizan en los muros del del centro tienen un tono rosado y los que se utilizan en el ejemplo de la derecha tienen un tono grisáceo, en relación con todo eso. Pero no todo es la materia, también el urbanismo, la forma de las calles, la forma de los edificios responden a un clima y responden a una tradición cultural, ¿no? Esto es en Jaén, es en el sur de España y vemos un urbanismo de calles estrechas,
de calles resguardadas que protegen del frío del intenso del invierno y del calor extremo que hay en el verano, ¿no? Es una zona de mucha oscilación térmica, con mucha variación de una estación a otra, y en una zona de alta montaña, de interior, con clima por tanto muy continental, ¿no? Y ese urbanismo responde a eso, es un urbanismo casi defensivo, ¿no? De proteger al que va a usar esas calles, que pueda de alguna manera desarrollar su vida con comodidad a pesar de ese clima tan extremo. Bien, eso mismo vemos en esta imagen, que es una imagen de la ciudad de Segovia, que es una imagen que traigo precisamente porque se ve esta armonía de la que hablo. Y ahí hay edificios de toda época. Hay edificios incluso muy recientes y que tipológicamente o volumétricamente no están tan bien integrados en la ciudad, pero al menos han utilizado el mismo tipo de teja, han utilizado el mismo tipo de revestimientos y de alguna manera han conseguido que esto se perciba armónico, ¿no? Y podemos ver que hay incluso bloques bastante poco amigables en cuanto a volumen, en cuanto a escala, en cuanto a composición. Aquí me parece un edificio muy repetitivo, ¿no? Un poco monótono, pero sin embargo se percibe unido porque hay un esfuerzo un esfuerzo colectivo por parte del municipio y de los arquitectos que trabajan en este municipio por conseguir que esto mantenga esta armonía, mantenga esta unidad. Lo mismo vemos aquí, ¿no? Esto es el centro histórico de la ciudad de Ibiza, aquí estamos en un clima mediterráneo, se siente distinto, se siente otro lugar, se siente otra cultura de la construcción, otro clima, otro lugar del mundo muy distinto al que veíamos antes, que está en el interior del país, en una zona, bueno, pues de clima más duro, aquí es un clima más amable, es siempre temperaturas medias, muy ligado a la brisa del mar, ¿no? Y al efecto que tiene eso de alguna manera, atenuar las oscilaciones térmicas. Vemos casas que miran al sol, ¿no? Miran al sol para captar la radiación solar para el invierno y que se protegen después con sombras, con distintos elementos, pero sobre todo con la sección de las calles, para el calor del verano. Y traía esta imagen porque en esta imagen hay mucha arquitectura del siglo XXI, del siglo XX y del siglo XXI, y sin embargo se sigue sintiendo armónico, se sigue sintiendo unificado. Vemos incluso arquitecturas que se olvidan un poco de la composición típica de tejados o terrazas de esta zona y optan por otras formas, pero incluso tratan también de integrarse compositivamente con los materiales, con el lenguaje, ¿no? Y esa armonía hace que este lugar, pues, uno lo mire y lo mire eh, em, casi seducido por la belleza de esa armonía, por la integridad que se está viendo en este paisaje, frente a lugares donde pues se descuida esa armonía y los arquitectos empiezan a buscar otras cosas que no tienen nada que ver con el sitio, que no tienen que ver nada con el análisis del contexto. Bien, traía algunas imágenes también, porque estaba hablando de ciudades, pero esto también ocurre en el mundo rural, ¿no? Y vemos cómo el mundo rural, el tipo de producción agrícola, el tipo de abastecimiento hídrico que puede haber en una zona, pues también condicionan las tipologías, condicionan la distribución de las edificaciones en el paisaje, y eso también genera una identidad propia, ¿no? Esto es una imagen característica de la huerta valenciana, donde las casas siempre tienen como punto de partida el lugar en el que se almacena el agua. Es una zona tremendamente seca, donde apenas llueve, cuando llueve, llueve torrencialmente. Luego, ¿qué hay que hacer? Gestionar esos torrentes de agua, hay que gestionar esa lluvia repentina y almacenarla para todo el año, de forma que se pueda ir por gravedad irrigando todas estas huertas y dando lugar a ese tipo de paisaje. Aquí vemos un paisaje distinto, que por tanto da lugar a una arquitectura también distinta y a un tipo de implantación en el territorio que tiene que ver con este tipo de explotación. En esta zona, que esto es el interior de España, lo que aparece son pueblos mucho más distantes entre sí, donde en esas grandes distancias lo que aparecen son grandes conjuntos de explotación agrícola, se llama cortijo normalmente en el sur de España, ese tipo de explotación, donde son grandes casas, donde hay almazaras, molinos de aceite para básicamente aprovechar la riqueza que ofrece este lugar, que no es tanta como en la costa, donde se puede regar, donde se puede jugar con esa temperatura media para cultivar más o menos de todo.
Aquí se helarían los cítricos, se helarían los tomates, ¿no? Todo esto no se daría bien. Pero sin embargo hay un árbol que resiste mucho, que casi no necesita agua, que es el olivo. Y gracias a ese olivo, pues esta región tiene este tipo de paisaje que vemos aquí y tiene también ese tipo de arquitectura de la que hablaba. Bien, he hablado de materiales, he hablado de el tipo de recursos o de explotación que tiene un paisaje, que tiene un territorio y cómo condiciona eso la arquitectura, pero me gustaría también subrayar que no solo son los materiales o no solo es el medio físico lo que condiciona la arquitectura, sino también la tradición cultural, la tradición de oficio que hay en cada región, de cómo se construye en esa zona. Y con un mismo material se pueden hacer muchas cosas. Y también me gusta mucho utilizar este catálogo de chimeneas, que es un catálogo de chimeneas de una región concreta del sur de Portugal, que se llama el Algarve, ¿no? Y esa región, vemos que lo que está haciendo el que construye chimeneas en esta zona, sea cual sea la época, en la mayoría es difícil saber de cuándo son. En esta tiene una fecha, 1869, aquí aparece otra fecha, ¿no? 1935 parece que dice, ¿no? Algunas están fechadas, pero bueno, en general, si no tuvieran un numerito, nos costaría saber si son del siglo XV, el XVI, el XVIII, el XIX, ¿no? Y realmente lo que sí que veríamos claro es que siguen una tradición de un lugar donde se está construyendo básicamente jugando con tejas, como aquí, ¿no? Con tejas y con ladrillos, para generar formas tremendamente variadas, ¿no? Vemos cómo cada maestro ha diseñado esto de una manera, me gusta también mucho esta imagen porque subraya otra idea, y es que cuando hablamos de arquitectura que aprenda de una tradición o que utilice los recursos de un lugar, eso no implica que no haya creatividad dentro de la arquitectura tradicional. La arquitectura tradicional permite ser perfectamente creativos, innovar. De hecho, es mucho más creativo innovar desde tratar de vincular nuestra arquitectura a un lugar, tratar de resolver cómo adaptar determinadas técnicas a nuestro tiempo, tratar de ver cómo hacer viable económicamente un proyecto donde utilicemos este tipo de recursos. Es mucho más creativo que simplemente adecuarnos a lo que el mercado ofrece de manera más común o de manera más estandarizada. Y realmente la riqueza formal de las tradiciones de cualquier lugar lo que nos muestra es precisamente eso, que no se trata de tradiciones estáticas, sino de tradiciones dinámicas, tradiciones siempre cambiantes, donde uno diseña con lo que hay, pero diseña de formas que permiten de alguna manera expresar nuevas cosas. Y en ese sentido de la expresión de cosas, también me gusta mucho escoger este ejemplo para hablar de esta relación de la forma con la cultura de un sitio, con la cultura de la construcción de un sitio, con su clima, con la forma de ser de un lugar, porque ese detalle que estamos viendo ahí es un detalle, en este caso, de Andalucía, del sur de España. Y es un detalle que también podría ser de algunas regiones americanas, pero no podría ser del norte de España y no podría ser, por ejemplo, de mi ciudad. Yo veo esta imagen y mi ciudad, que está en el interior de España, en el centro de la península ibérica, nunca podría haber un detalle como ese. ¿Y por qué no podría haber un detalle como ese? Porque aquí no se ve ni siquiera de qué material es. Pues no podría haber un detalle como ese porque ese detalle lo que implica es un clima, implica un juego de luces y sombras, implica que el sol es intenso, que se puede jugar con eso, que la arquitectura de alguna manera está sirviendo con ese juego de curvas y contracurvas a la propia, vamos a decir, el clima benigno de un lugar como este, ¿no? Y esto realmente no tendría tanto sentido en una cultura de construcción de un lugar como el del que yo soy, donde, bueno, pues la construcción es mucho más austera, como austero también es la forma de la arquitectura, ¿no? Y detalles como ese, incluso aunque sea simplemente un zoom, un detallito de una cornisa, nos puede hablar de dónde estamos o de dónde no estamos. Bien, voy a hacer una cosa y es que me voy a saltar una parte de la presentación que había preparado porque estoy alargando en exceso. Entonces, voy a hablaros de esto, que me parece que quizá se trate menos normalmente en los estudios de arquitectura y me parece que es muy relevante resaltarlo también, que es el tema es la relación de este tipo de arquitectura con el equilibrio social de un territorio y con el mantenimiento del conocimiento de los oficios en un territorio. Cada vez que nosotros, como arquitectos, tomamos una decisión en nuestros proyectos, esto afecta al tipo de economía de la construcción
que se va a generar en torno a lo que se construye, en torno a la construcción que nosotros hemos concebido, que hemos planificado. Y esa economía puede ser de muchas maneras. Puede ser una economía donde una empresa, vamos a decir, no necesariamente formada por maestros de la construcción, sino simplemente por, vamos a decir, personas herramienta, personas que montan cosas, donde una empresa apenas tenga que gastar mucho en trabajadores, porque no necesite mano de obra muy especializada, porque no haya ningún detalle, vamos a decir, artesano, no haya ningún detalle singular, y todo se puede hacer de forma más o menos mecánica. Y sin embargo, ese ahorro en mano de obra especializada o en mano de obra de calidad, se utilice esos recursos para importar materiales muy costosos, con tecnologías complejas, que tienen mucho coste de fabricación, ¿no? Y el presupuesto, en lugar de invertirse en ese trabajo artesano, con materiales medianamente baratos, se invierte en lugar de mano de obra especializada, en abaratar en la mano de obra y, sin embargo, consumir muchos más recursos. Em, Eso a veces no está en nuestra mano y a veces tenemos que ser flexibles y, bueno, pues hay compromisos a la hora de tomar decisiones en cuanto a cómo se va a resolver constructivamente un detalle en nuestros proyectos, pero tener presente que en nuestros proyectos se puede fomentar una economía, vamos a decir, de pequeña empresa y de trabajo de calidad, o una economía muy industrializada, donde un gran fabricante provea todos los productos y digamos el oficio local o el trabajo local sea solo de montaje prácticamente, con ejecuciones muy breves, con ejecuciones sin arte de la construcción. ¿eh? Eso está en nuestra mano, eso es algo que nosotros podemos de alguna manera fomentar. Podemos orientar a nuestros clientes para el tipo de trabajo que se hace. Estos son Valeriano Jaurrieta y Ana Santolaria. Valeriano es maestro cantero y Ana es maestra vidriera. Tanto uno como el otro tienen talleres tremendamente exitosos con bastantes empleados y funcionan muy bien. Profesionalmente les va estupendamente. Ahora bien, si ningún arquitecto diseñara elementos pétreos tallados y si ningún arquitecto incluyera en sus proyectos diseños de vidrieras emplomadas, ni uno ni otro tendría trabajo. Tendrían algo de trabajo con la restauración, porque eso siempre lo va a demandar. Siempre va a haber edificios históricos que tengan este tipo de elementos. Pero si nadie incluye en sus obras elementos que tengan que ver con estos oficios, esos oficios se mueren, desaparecen. Y una vez se muere un oficio es muy difícil de recuperar. Estos oficios uno se puede plantear, bueno, es que son muy costosos, no nos los podemos permitir hoy en día. Y en algunos casos es así. Hay oficios que siempre han sido trabajos tan elaborados que siempre han sido un lujo, ¿no? Y traía esto como ejemplo. Esto es un artesonado de un maestro carpintero español que se llama Paco Luis Martos. Es un artesonado nuevo, esto es nuevo. Esto es siglo XXI y es para un hotel en España. Ese hotel puede permitirse un artesonado como este. Una familia normal, pues no puede permitirse un artesonado como este. Ahora bien, no todos los oficios son de este tipo, ¿no? La arquitectura, la tradición de los oficios es que vaya desde una estructura de madera muy sencilla, muy modesta, a una estructura de madera tan compleja como esta. Y siempre ha sido así realmente, ¿no? Y muchos de los oficios artesanos, a diferencia de eso, en realidad son muy asequibles en cuanto a su ejecución. Muchas veces el material llega a ser pues casi gratuito. A mí me ha pasado en proyectos donde, por ejemplo, no he tenido que gastar nada en la construcción de los muros o en la restauración de muros, pues porque se ha hecho con tierra y la tierra se ha cogido de edificios que estaban en ruinas y ya está. Y no ha habido que gastar ni dinero en el material. Todo se ha ido a mano de obra especializada. Otros proyectos donde, bueno, hay una inversión en material porque la piedra está trabajada, pero el material es relativamente barato y lo que es costoso es la mano de obra. ¿No? Y traía esto como ejemplo. Esto es una construcción en un proyecto donde, bueno, pues la inversión principal es que en ese maestro cantero que se está viendo ahí, pues tenga ese trabajo, esté desarrollando esa construcción, pero sin embargo la piedra era muy barata. De hecho, es piedra de derribo, de casas que se han arruinado y que se ha reutilizado. Pero si hubiera sido una cantera, tampoco habría sido tan costosa. No es una piedra muy trabajada, como se está viendo ahí. Si fuera más trabajada, pues podría tener otro precio. Bien. Esto hace además que
tengamos que tener en cuenta que para mantener un paisaje, para mantener un lugar, hace falta el conocimiento de estos oficios, ¿no? Este que estamos viendo aquí se llama Yuk Mir y es un maestro cantero que está especializado en construir bancales, ¿no? En construir básicamente estructuras aterrazadas. Y esos bancales están construidos con muros de piedra como los que vemos ahí. Esto es en la tradición propia de las montañas de Mallorca, que es un poco específico en cuanto a cómo se coloca el aparejo de las piedras, ¿no? En otros lugares se coloca de maneras algo diferentes. Aquí, básicamente hay una composición que tiene que ver con el tratar de resistir a sismo. Y por eso aparecen como cambios de dirección en cómo se coloca los mampuestos. No sé si se ve, ¿no? Son mampuestos que aunque no vayan ajustados formalmente uno a otro, sin embargo sí que vemos como si fueran haciendo pequeños arcos de descarga en varias direcciones que tienen que ver con eso. Bien, ese oficio, el oficio de este maestro, permite, de este maestro y de los que lo mantienen, como él, permite mantener paisajes como estos. Esto es el paisaje típico de esa zona de Mallorca. Y sin ese oficio, este paisaje entero desaparecería, se nos iría para siempre, ¿no? Hay una relación directa entre ese conocimiento de la cultura de la construcción, de ese conocimiento que nos permite seguir manteniendo viva la arquitectura y seguir creando construcciones atemporales, y los propios paisajes en los que vivimos, ¿no? Que dependen de esos conocimientos para su subsistencia física. Este es un caso un poco extremo, ¿no? Esto es una técnica que es la técnica de construir con tablilla de madera de haya, que es propia de las montañas de Navarra, de unos valles muy concretos de las montañas de Navarra. Y al menos en España no hay en ningún otro lugar. No existe en otros lugares esta técnica en España, solo en esa zona. Y en esa zona, ese señor que aparece ahí arriba con su hacha y otro amigo suyo, que es de la misma edad, son los únicos que mantienen el conocimiento de cómo hacer los tejados que aparecen abajo a la derecha. Luego podemos entender que ahí hay un riesgo, y es que si desaparecen esas personas, todos los tejados de esa región desaparecerán también. Durarán unos años los que estén en buen estado, pero cuando toque volver a retejar, cuando toque mantener esos edificios, ya no habrá nadie que lo sepa hacer y se perderá, ¿no? Y el paisaje de esa región cambiará por completo y se habrá perdido para siempre, seguramente. En este caso, las imágenes que estamos viendo ahí son imágenes, de hecho, de cursos de formación que hemos nosotros apoyado desde nuestra fundación para mantener vivo ese oficio y que estas personas que están ya jubiladas hayan enseñado a un grupo bastante nutrido de gente joven o relativamente joven a construir con esta técnica de forma que cuando ellos no estén pueda seguir habiendo gente que desarrolle el oficio. Bien, el siguiente punto del que quería hablar, porque muchos se lo estarán preguntando y dirán, bueno, es que esta arquitectura de la que está hablando el profesor García Hermida parece muy antigua, no parece moderna, ¿no? Algunos estarán pensando esto, no parece moderno. Bien, quería resaltar una cosa fundamental, y es que esta arquitectura y este tipo de trabajo artesano es un trabajo que, aun siendo tradicional, es absolutamente moderno. Lo que estamos viendo ahí son imágenes de trabajos contemporáneos. Todo eso que estamos viendo ahí es del siglo XXI. Lo que vemos a la derecha es de una maestra ceramista buenísima que se llama Fátima Quesada. Lo que vemos en el centro es de un maestro carpintero estupendo que se llama Miguel Ángel Balmaseda. Y lo que vemos a la izquierda es de un maestro albañil también espectacular que se llama Carlos Martín. Y todos esos trabajos que estamos viendo ahí se parecen a cosas que se habían hecho siempre y sin embargo incluyen novedades en la forma en la que se realizan, incluso en sus composiciones. Em, todos los casos son singulares, pero os puedo asegurar que no podríamos ver ninguna de estas imágenes y que fueran iguales la ejecución ni que fuera igual exactamente la geometría en épocas anteriores. Esto es una imagen de un edificio de vivienda colectiva, lo de la izquierda, en un pueblo cerquita de Madrid, y lo de la derecha es una vivienda unifamiliar en un pueblo de Portugal. Lo de la izquierda es de un arquitecto que se llama Juan Luis Camacho, lo de la derecha de un arquitecto que se llama Joseba Gaña, que ya le mencioné cuando hablé de ese restaurante en Terena, cerca de la frontera española. El mismo arquitecto. Juan Luis Camacho aquí ha hecho un edificio de vivienda, además de vivienda asequible. Y ese edificio de vivienda asequible es un edificio que mantiene la tradición del pueblo en el que está, que se llama Chinchón, y la actualiza, lo hace nuevo. Y en ese proceso de hacerlo nuevo, crea un diseño que nunca ha existido en Chinchón, pero que sin embargo se siente de Chinchón. Uno siente que está en ese pueblo. Y nunca, ni en el siglo XVIII, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XVII, ni en ningún siglo anterior, se había hecho un edificio de vivienda asequible con el tipo de instalaciones,
con el tipo de requerimientos, con el tipo de espacios, de funcionalidad que tiene un edificio de viviendas del siglo XXI. Esto es un edificio propiamente del siglo XXI y por tanto es absolutamente moderno en ese sentido. Simplemente lo que hace Juan Luis Camacho singular es que está utilizando todo lo que puede de la tradición de ese sitio, a pesar de que sea un edificio del siglo XXI. Y eso hace que uno llegue allí y se sienta en Chinchón, ¿no? Y lo mismo ocurre con el proyecto de la derecha, solo que en una vivienda unifamiliar. Traía este proyecto que es de Philippe Rotier, esto es un espacio interior de una casa de Philippe Rotier en la isla de Ibiza. Esto es una casa absolutamente moderna. Está hecha con materiales tradicionales, sí. En todo lo que se ha podido. Habrá cosas a que a lo mejor no hayan sido tan tradicionales, seguramente. Pero en todo lo que se ha podido está hecha con materiales tradicionales. Y en todo lo que se ha podido se han utilizado las formas, el tipo de diseño. Se puede uno fijar en esta pilastra con las esquinas achaflanadas, como se ha hecho tradicionalmente en todos los lugares. Y uno se encuentra seguro también en Loja, los postes también con sus chaflanes, ¿no? Como vemos aquí, todo esto es el lenguaje de la tradición de ese lugar, pero está utilizado de una manera absolutamente moderna, ¿no? Las casas de los campesinos que vivían en Ibiza hace siglos no tenían este tipo de lucernario, este tipo de entradas de luz, no tenían estas plantas tan abiertas, no tenían estos espacios, vamos a decir, tan versátiles, tan diseñados o tan pensados para el ocio, para estar en casa, en comodidad. Esto es un uso moderno del espacio y es un concepto moderno del espacio. Luego la modernidad está aquí, pero está también la tradición. Tradición como tradición viva, no como algo del pasado que ya no cambia, sino como algo que tenemos que adaptar al presente para que sea útil hoy en día. Como algo que si no lo adaptamos, de hecho, no nos vale, porque nosotros no vivimos como se vivía hace 100 años o hace 200 años, vivimos distinto, pero podemos adaptarlo y podemos adaptarlo además con absoluta belleza, como vemos en la imagen. Bien, otra imagen de otro proyecto de Philippe Rotier, misma sensación, ¿no? En este caso un porche de una casa, otra casa también en Ibiza, utilizando otra vez estos materiales propios del lugar, esas formas del lugar. Bien, como es casi la hora, lo voy a dejar aquí, voy a parar. Traía más cosas, pero me parece mucho más interesante que vosotros comentéis. Y sí que quería llamar la atención sobre una cosa porque es un recurso que los presentes tienen a su disposición y que me gustaría ofrecer, que es básicamente todo el material que tenemos disponible en la web de nuestra fundación, que aquí está marcada, www.culturasconstructivas.org. Y aquí hay muchísimas conferencias, hay muchos vídeos, hay muchas publicaciones que se pueden descargar gratuitamente en PDF. Entre ellas, pues la publicación de una revista que hacemos todos los meses y todos los artículos de esa revista se pueden descargar en abierto. Esa página vincula con este canal de YouTube y con otros canales de YouTube donde tenemos muchos vídeos, con conferencias de muchos arquitectos, conferencias de muchos maestros artesanos, reportajes en vídeo que hemos hecho sobre su obra, sobre la obra de mucha gente. Todo esto está ahí disponible y es totalmente gratuito, no estoy vendiendo nada. Simplemente quiero que sepáis que esto lo podéis utilizar, que está a vuestra disposición y que es un recurso de formación muy bueno y muy completo, perfectamente accesible, ya digo, y nada más, lo dejo ahí porque, por no entretenerme y ya digo, y dar un poco lugar a comentarios vuestros. Muchas gracias, Alejandro, por esta charla que sin duda será de apoyo a todos los estudiantes. Eh, a los chicos les había pedido que si es posible puedan hacer Ay, perdón, casi tuve un problema de conexión. Si pueden hacer algunas preguntas por el chat o si se les hace más complejo, pueden hacerlo alzando, poniendo el icono de la mano levantada. Pero mientras pasa eso, a mí sí me gustaría preguntarte, Alejandro, de lo que tú has visto en Ecuador, sobre todo lo que has conocido en Quito, Cuenca y Azogues. Si tú pudiste ver o rescatar algunos proyectos en los cuales se aplique arquitectura atemporal o principios. Sí. Se ha cortado, pero creo que me entiendo la pregunta en todo caso, se ha cortado solo el final. Sí que he visto trabajos, tampoco llevo tanto tiempo, claro, llevo solo una semana. Y en una semana
sobre todo cuando tenemos el programa tan intenso de clases que estamos teniendo, pues da tiempo muy limitado a ver cosas nuevas, ¿no? Pero en todo caso sí que he visto en varias intervenciones un trabajo desde ese punto de vista, tanto en Quito como en los lugares que he estado visitando por aquí, que lo poco que he podido visitar por aquí. Estoy ahora en Cuenca, pero sí que cuando fuimos a Azogues estuvimos viendo un pueblito ahí que se llama Cojitambo, donde también Mm. vimos proyectos de distintas personas que intentaban utilizar esa tradición del sitio en nuevas obras, ¿no? Y esto se ve. Es verdad que son minoría. La mayoría hace lo fácil, que es básicamente utilizar, vamos a decir, lo que esté de moda en ese momento. Pero esa minoría está y hay obra muy interesante, por supuesto, como en todas partes, ¿no? También en Quito lo vi, ¿no? Y en las intervenciones en varios museos se veía ese mantenimiento de esos conceptos de arquitectura temporal aplicados a veces en intervenciones en edificios históricos, ¿no? Donde se añaden elementos o se modifican elementos tratando de mantener también la tradición local, ¿no? Y vi ejemplos también interesantes de esto. Y, por supuesto, supongo que lo sabrá también en el entorno de Quito, pero no tuve ocasión de visitarlo. Y me imagino que también habrá obras nuevas en ese entorno de Quito donde se utilicen ese tipo de, o se recurra a ese tipo de arquitectura. Sí que vi que, por ejemplo, en toda la zona norte de la ciudad, que es una zona que entiendo que creció más como principio del siglo XX, pues había muchas arquitecturas de aquel tiempo, de principio del siglo XX, que trataban de hacer precisamente eso, una arquitectura moderna de su tiempo, contemporánea de su momento, que utilizaba también esos elementos de composición y esos materiales propios de la tradición del lugar, ¿no? Bien, no sé si hay más cuestiones o... Yo creo que es mejor que en lugar de hacerlas por escrito en el chat, porque me cuesta más mirarlo, que que cualquiera levante la mano y las preguntas sean así más dinámicas, ¿no? ¿Alguien se anima? ¿No tenéis ninguna pregunta? No me lo puedo creer. O ningún comentario, ninguna cosa que queráis preguntar. Isaac Guamán está levantando la mano, Alejandro. Ah, sí, pues perdón porque no lo veía. Sí, por favor. Buenas tardes, doctor. Yo sí tenía una gran duda, podría... No, bueno, depende, ¿no? Muchas veces en ese tipo de arquitectura que tiene que ver su relación con el entorno, que va desde un pasado. Lo que pasa es que varias de estas ciudades, especialmente en Europa, ¿no? Hay el espacio para poder realizar ese tipo de arquitectura. Digamos, muchas veces aquí en Ecuador, en Loja, en Cuenca, al estar rodeado por varias montañas, es imposible realmente poder hacer expandirse, ¿no? Entonces, entiendo que aquí en Ecuador, al menos, o la realidad latinoamericana, sea mucho más fácil construir a lo alto, ¿no? En lo que podría emplearse materiales más accesibles, ¿no? Como el metal, el propio hormigón, el vidrio, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer como que las ciudades crezcan verticalmente, manteniendo esta nueva arquitectura, digamos, atemporal? Esto es interesante lo que preguntas, Isaac, porque precisamente mi impresión que me ha llevado aquí es que se utiliza el territorio de una manera mucho más laxa que de donde vengo, donde las ciudades limitan mucho la suburbanización del paisaje que rodea las ciudades y sin embargo aquí he visto que la construcción se extiende como una mancha de aceite durante kilómetros y kilómetros con una densidad muy baja. Al menos es lo que estoy viendo, lo que pude ver en Quito y lo que he visto también en Cuenca. Que lejos de delimitar la zona urbana e intentar que solo se consolide y se densifique una zona concreta de la ciudad, se consume mucho más territorio. Eso es mi impresión, ¿eh? Por tanto, no tengo tan claro que esa necesidad de construir en altura sea mayor aquí que en otros lugares. En cualquier lugar, en todo caso, en cualquier lugar donde haya un valle muy estrecho, un valle muy cerrado, esto ocurre, lo que tú comentas, eso es así. Donde no hay mucha superficie edificable, ¿no?
Entiendo que en Ecuador también habrá zonas que yo no he visto donde esto ocurre y hay lugares donde haya valles muy estrechos donde apenas haya disponibilidad de espacio. Y esto ocurre también en regiones que conozco de otros lugares, ¿no? En esos lugares obviamente los edificios se levantan hacia arriba, los edificios crecen en altura. Ahora, ¿es necesario construir con materiales, vamos a decir, más industriales por el hecho de crecer en altura? Desde luego es más fácil. Eso es así, es mucho más fácil. Em, Me gustaría sí comentar que ahora mismo se están haciendo edificios de mucha altura, con estructuras de madera y que tradicionalmente se han hecho también edificios de mucha altura con estructuras de fábrica. Cuando digo fábrica me refiero a ladrillo, piedra o incluso tierra. Ya digo, es verdad que no es tan sencillo porque sobre todo cuando son estructuras de fábrica se puede construir en mucha altura, pero eso implica perder mucha edificabilidad con simplemente por lo que ocupan los elementos constructivos en planta baja, ¿no? Em, en todo caso, es posible igualmente. No es una necesidad que tengan que ser con materiales de otro tipo. Y si tiene que ser con materiales de otro tipo, al menos sí que uno puede jugar con hacer edificios en altura que de alguna manera reflejen la cultura del lugar también, en sus formas, en su diseño y a pesar de utilizar otros materiales, ¿no? Porque esos materiales, el acero y el hormigón, son perfectamente válidos también y necesarios para muchas construcciones. Sí, a veces hay que utilizarlos, ¿no? Y a veces es lo más económico y es lo más razonable. Y en esos casos, la forma en que el arquitecto tiene disponible para conseguir que su proyecto se entienda como propio del lugar, propio de la tradición de un lugar, tiene mucho más que ver con la composición, tiene mucho más que ver con la imagen exterior del edificio que con otras cuestiones. No sé si con esto aclaro tu duda o tienes más dudas con esto que estoy diciendo. Entiendo el hecho de que en muchos casos las ciudades se expandan, no la mancha urbana se expanda, pero es que eso también implicaría incluso hacer que los recursos de la ciudad para que lleguen a esas nuevas construcciones sean mucho mayores, ¿no? Tendrían que emplearse mucho más recursos para que servicios básicos llegaran a esas nuevas construcciones. Entonces, digamos, desde mi punto de vista, sería mucho más accesible hacer que varias de esas construcciones se realicen en altura. Era más por eso mi pregunta, si Sí, es que, di- claro, porque yo también entiendo, digamos, que existen materiales como el bambú o la madera que permiten construir en altura, pero solo hasta cierto límite, porque después tendríamos que utilizar materiales más actuales. Pero entiendo lo que usted me menciona, doctor. Isaac, no, creo que no me expliqué bien y discúlpame, ¿eh? No digo que haya que crecer como desordenadamente y ocupar el territorio. Creo que eso es un problema gravísimo, es mucho peor que cualquier otro problema. No hay nada peor que consumir el territorio con construcciones sin densidad. Lo que quería subrayar es que no he visto que aquí se intente, al menos en Quito y en Cuenca, no he visto que se intente restringir el crecimiento horizontal de la ciudad, sino más bien al contrario. He visto que la ciudad ha crecido horizontalmente sin control. Es lo que quería decir. Y por eso he dicho que no sé hasta qué punto ese desarrollo vertical se corresponde con una realidad de que se esté controlando la expansión horizontal de la ciudad. No lo parece. Veo más necesario el crecer en vertical cuando sí se está controlando la expansión horizontal de la ciudad. No sé si esto aclara más ese punto de lo que yo comentaba. Sí, sí, listo, ahorita sí ya le entiendo. Gracias, doctor. Y respecto a lo que decías de los materiales más actuales o menos actuales, creo que la madera es totalmente actual, tan actual como otro material. Y sí que os animaría a que busquéis rascacielos construidos con estructura de madera, actuales, porque los hay. Y cada vez habrá más en el futuro. Em, Ahora mismo no recuerdo si el más alto que se ha construido estaba en Australia, me suena. No estoy seguro ahora mismo, pero desde luego es una cosa que está cada vez en mayor auge. En todo caso, no me parece tan relevante con qué material se construya ese edificio, sino hasta qué punto el diseño de ese edificio, a pesar de ser un edificio en altura, trata de responder también a una cultura de un lugar y sentirse propio de un lugar. Em, y un edificio puede estar hecho con estructura de madera y no tener nada que ver con el lugar, igual exactamente que si está hecho con hormigón. Por tanto, no es tampoco lo más relevante.
cuando hablamos de construcciones de ese tipo. Sí que cuando un edificio es en altura, por supuesto, es más difícil conseguir esto, pero tenemos tantísimos ejemplos tan buenos de edificios en altura que consiguen sentirse de los lugares donde están, que bastaría también con hacer un catálogo, podría haberlo traído. No he traído imágenes de eso, pero se me ocurren muchos ejemplos, ¿no? Y se me ocurren ejemplos además de muchos lugares diferentes, donde tenemos edificios en altura, donde uno siente que se mantiene también los principios propios de la arquitectura de esa zona. Creo que Clever Romero tiene la mano, el icono de mano levantada. Sí, Cleo, buenas tardes. sí, Doctor, buenas tardes. yo tengo una duda sobre qué solución propondría usted en un entorno en el cual no se respetó nunca la armonía base con la cual se inició y simplemente se hizo lo que el usuario particular quiso o no se pusieron las normas o restricciones necesarias en una ciudad para poder unificarlo a futuro. Bueno, en esos casos hay veces que mm, casi que uno si intenta hacerlo a contracorriente, el resultado tampoco sería bueno. Si ya nada mantiene la tradición de un sitio y no hay nada que recuerde la identidad del lugar, pues es más complicado que conseguirlo con un solo proyecto. En todo caso, me gusta pensar que un proyecto puede servir de avanzadilla y puede servir de modelo para otros que vengan después. Y que si se hace una buena obra en uno de esos lugares, una obra que realmente revierta ese proceso, esa obra puede después inspirar a otras personas para hacer algo parecido. Y también conozco ejemplos de esto, incluso el propio pueblo de donde yo soy de un pueblo cerquita de Toledo, pues hará a lo mejor 20 años empezó a hacer gente que tenía dinero, digamos, más dinero que tenían más recursos económicos. Empezaron a hacer un tipo de construcción más respetuoso con la tradición de ese pueblo. Y de repente todo el mundo les empezó a copiar, empezó a inspirarse en lo que ellos habían hecho para hacer cosas parecidas, mejores o peores, pero parecidas. Y hoy ha cambiado bastante la imagen del municipio, que está en todo caso muy deteriorada, está muy degradada, su identidad, se ha hecho muchas cosas fuera de lugar, pero sí que se ha producido esta especie de corriente en contra, como intentando revertir el proceso, que es interesante también, ¿no? Y creo que ha sido inspirada por precisamente algunas obras muy bien hechas que han gustado a los demás y los demás han querido también replicar ese éxito. Con lo cual sí creo en la posibilidad de que un proyecto pueda inspirar una mejora más amplia, a pesar de ser a lo mejor un edificio más pequeño, si consigue convertirse en un modelo, puede tener un impacto que va mucho más allá de una sola obra. Listo, muchas gracias, doctor. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? No sé, Caterine, tal vez tú. Sí, claro, buenos días con todos. Bueno, durante toda esta semana hemos estado conversando muchísimo acerca de cómo en las ciudades, ¿no es cierto? Poco a poco se han ido, bueno, las ciudades se han ido transformando a lo largo del tiempo y cómo, sobre todo en los centros históricos, estas transformaciones han ido precisamente perdiendo esos valores atemporales en la arquitectura, ¿no? Y justamente ayer en la tarde conversábamos y revisábamos algunos puntos críticos en nuestra ciudad y vemos realmente lo complejo que es revertir esas intervenciones, ¿no? Mucho tiene que ver el tema normativo, por supuesto, porque cuando la normativa no es fuerte, cuando la normativa no está clara, ¿no es cierto? Deja vacíos y deja elementos, que a veces pueden ser, malinterpretados, ¿no? Y precisamente los profesionales arquitectos, somos quienes realizamos esas intervenciones, ¿no? Y muchas veces esas intervenciones son a criterio muy de carácter inmobiliario, ¿no es cierto? Muy de ajuste a la realidad económica del momento y se pierde toda esa
posibilidad de permanencia temporal de estos elementos, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo el ejercicio de intervenir en el pedestal y nos resulta muy complejo revertir estas intervenciones, ¿no? Yo lo que siempre digo es que a veces la mala aplicación de los criterios de los profesionales son quien mayormente hace daño justamente a la parte histórica, a la parte tradicional, etcétera, ¿no? Y también cuando usted nos dice, Alejandro, que el Loja, por ejemplo, es muy disperso, no conoció Loja, es una pena, no lo pudimos tener, pero cuando nosotros vemos la ciudad desde un punto tan alto como es el pedestal, ¿no es cierto? Y vemos la dispersión de la ciudad y vemos cómo ha crecido y hay esos vacíos urbanos versus esos elementos tan consolidados y densos y vemos que por ahí surge una que otra edificación en vertical, como nos comentaba nos comentaba Isaac, ¿no es cierto? Uno ve desorden en la ciudad. Y versus cuando uno ve justamente toda la quinta fachada, ¿no es cierto?, de la ciudad que viene a ser justamente los remates, y vemos que hay más edificaciones inacabadas, ¿no es cierto?, incompletas, losas que ya con el tiempo van tomando ese color a moho, ¿no es cierto? Ese color grisáceo, versus los techos que mantienen en cambio su calidad, gracias a la arcilla quemada, a las tejas, cómo conservan esa calidad, esa identidad. Uno realmente se cuestiona si los arquitectos estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, pues más que preguntas, yo sí quería pues un poco emitir este comentario, para valorizar precisamente todos estos valores atemporales en la arquitectura y creo que lo primero que tendríamos que hacer es identificarlos en cada región, ¿no? En nuestro caso, ¿cuáles son esos valores atemporales? Y yo creo que a veces la respuesta no está en la ciudad mismo, hay que regresar a ver un poco hacia afuera, hacia las áreas rurales para recordarnos y un poco valorizar todo esto que está sucediendo, ¿no? Y que tenemos para incorporarlo y traerlo de nuevo hacia las intervenciones contemporáneas, porque no porque es tradicional deja de ser atemporal, al contrario, yo creo que el fundamento está ahí y es precisamente en entender cuáles serían las estrategias para lograr un lenguaje contemporáneo con estos elementos atemporales. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es interesante esto que comentabas también de cómo hoy en día cada vez más las decisiones estéticas de los edificios tienen mucho más que ver con los intereses inmobiliarios que incluso con la propia arquitectura. Y sobre eso también hay experiencias muy interesantes en muchos lugares, pero me interesa particularmente una cosa que ha ocurrido en Alemania, y es que los empresarios dedicados a proyectos inmobiliarios se han percatado también de que utilizando este lenguaje atemporal o esa arquitectura más inspirada en la tradición propia de cada lugar, hacían más dinero y vendían más rápido. Con lo cual, cada vez están invirtiendo más en ese tipo de arquitectura. Y hay varias oficinas de arquitectura en Alemania especializadas en ese tipo de arquitectura para ciudad, incluso con alta densidad y con edificios en bastante altura, que están teniendo mucho éxito porque precisamente estos promotores inmobiliarios se han dado cuenta de esto, ¿no? Que cuando muestran ese producto a la gente y la gente ve que es algo mucho más cercano a su cultura, a la tradición del sitio, a la belleza de la ciudad histórica, lo compra mejor. Y de repente está ocurriendo un proceso casi contrario a lo que ocurre normalmente, ¿no? Aquí en mi caso en España no tengo esa experiencia, ¿no? La mayor parte de promotores inmobiliarios lo que hacen es copiar unos modelos que casi aparecen por todos lados. De hecho, hace poco la decana del Colegio de Arquitectos de Madrid, del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, no solo del de Madrid, emitió un comunicado en el que protestaba por lo que llaman ahora los edificios cebra, lo llaman así en España.
que son edificios que son como de bandas blancas y negras, pum, 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 una banda blanca, una banda negra, por eso lo llaman edificio cebra. Y eso los hacen los promotores inmobiliarios por todas partes, en todas las ciudades, en toda España aparece en ese mismo edificio, el mismo, casi igual, ¿no? Tienen distinto arquitecto, cambiarán pequeñas cosas, pero parece el mismo edificio, ¿no? Y salía la decana a decir básicamente que eso es el fin de la arquitectura y que la arquitectura debería responder precisamente a las condiciones de cada contexto, ¿no? Y reclamaba ella de los promotores inmobiliarios que se formaran más también ellos, ¿no? Que ellos también necesitan formación, porque verdaderamente también se puede optar por lo fácil en promoción inmobiliaria y simplemente copiar lo que hacen los demás, ¿no? Sí, un poco para continuar con el tema, claro, de hecho, el mercado inmobiliario yo creo que tiene y nos ha llevado hacia estas tipologías de vivienda mínima, ¿no? En donde prácticamente lo que cambia es un poquito la fachada, pero la funcionalidad es la misma. Em, Ahora mismo, por ejemplo, hay lugares acá como Vilcabamba, ¿no? En donde la tipología en Vilcabamba es con portalería sin retiro, ¿no? Y sin embargo, pues los inmobiliarios ya le pusieron el ojo a Vilcabamba y lo que plantean es edificaciones con retiro frontal de 3 y 4 metros. Y entonces vemos las viviendas tradicionales con portalería y de pronto tres viviendas exactamente iguales con retiro. O sea, ni siquiera regresan a ver, ¿no? Y lo increíble de todo esto es que pues el ente encargado de controlar todo eso que vendría a ser el municipio, lo permite, ¿no? Porque Ujú. deberían exigir, ¿no? O sea, que hay una tipología bien clara. Está bien, la inmobiliaria, la industria inmobiliaria o el mercado inmobiliario, pues no se lo puede detener, pero yo creo que tiene que alinearse al tema urbano, ¿no? Al contexto, al respeto por el lugar, ¿no? Yo creo que eso es lo que tendría que pasar, pero pues no sucede. Eso es Sí. lo que pasa. La ley también educa, esto es importante, ¿no? La ley educa, es una cosa muy bonita. Sobre todo lo he percibido con lo del tabaco. No sé si también ha pasado aquí, pero cuando yo era niño todo el mundo fumaba en todas partes. Mi padre es médico y fumaba en la consulta con sus pacientes. Ahora esto es impensable, nadie lo haría esto, parece un disparate, pero eso ha sido gracias a la ley que nos ha educado, ¿no? Y la ley que ha prohibido estas cosas nos ha transmitido, nos ha convencido de que están mal, ¿no? Creo que la ley es importante en ese sentido, ¿no? Y que debería haber normas rigurosas que claramente marquen eso como algo que está mal, que no se debe hacer, ¿no? Bien, así es. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, cerraríamos ya la sesión con los alumnos. Agradeciéndote infinitamente, Alejandro, por esta magnífica conferencia que estoy seguro que a los chicos les va a motivar, sobre todo, porque en la materia de construcciones analizamos tipologías vernáculas, pero luego le llevamos ese lenguaje a la modernidad a ver cómo se puede traducir esto. Entonces, nos calza perfecto esta charla. Muchísimas Bien. gracias nuevamente, Alejandro, y nos vemos luego nosotros en la siguiente fase del curso de capacitación con los profesores. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Y gracias, Gracias a chicos, todos. también. Muchas Gracias por su gracias. participación. Que estén bien. Un placer, gracias a todos.